Bueno, obviamente es un día de luto, es un día de tristeza, es un día de, bueno, reconocernos en un momento gris, como el tiempo. Despidiendo a uno de los grandes de la cultura uruguaya, que además ha generado una movilización impresionante desde ayer. Veníamos siguiendo todos, por supuesto, la noticia. Es difícil cómo tomar esta posta y seguir cuando ya se ha dicho tanta cosa, ¿no? Cuando creo que si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo es en lo inmenso del Negro Rada, lo que deja y lo para siempre, ¿no? O sea que mucho debate hoy no va a haber en este programa. En todo caso, sí, la oportunidad de sentirnos más cerca que nunca y de coincidir en muchas cosas, porque vieron que cuando se va un grande suele ocurrir eso. No sé qué mística opera allí, pero todos somos hermanos, nos hermana, nos hace sentir, ¿no? Del mismo cuadro, del mismo equipo. Aunque él era de Peñarol y otros dirán que no es el mismo equipo, pero saben perfectamente a lo que me refiero. Un poco por allí va a ir el programa, la primera parte al menos del programa, sobre todo porque está transcurriendo en este momento en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el velatorio de Rubén, del Negro Rada, con un montón de dispositivos desplegados por parte de este canal y todos los medios de comunicación. En instantes vamos a ir, ahora mismo, por ejemplo, vamos a ir con la propia Roxana Pérez dentro del salón, dentro de los Pasos Perdidos. Mirá. Hola, Victoria. Te escucho perfecto, Ro. Victoria, ¿me escuchas? Perfecto, Victoria, ¿me escuchas? Perfectamente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, donde sobre las 14 horas comenzó este velatorio de puertas abiertas a toda la ciudadanía. Están viendo en imágenes. Recién acaba de ingresar la artista uruguaya Natalia Oreiro, acompañada de Ricardo Mollo, su marido, quienes llegaron de la Argentina para despedir los restos del músico Rubén Rada, quien falleció ayer a los 83 años. Un artista que ni bien se enteró del fallecimiento de Rada, bueno, enseguida se expresó a través de las redes sociales, bueno, transmitiendo todo el afecto y el cariño que sentía por Rada. Están aquí, bueno, numerosas autoridades de gobierno. Está la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, también la ex vicepresidenta Lucía Topolansky y, por supuesto, su familia, que les comento que están desde muy temprano de la mañana aquí en el Palacio Legislativo. Primero hubo una ceremonia muy íntima en la sala Martín C. Martínez. Allí, bueno, se reunió la familia más cercana, sus hijos, su compañera Patricia. Estuvieron en una ceremonia que se extendió hasta las 14 horas. Allí recién, bueno, dejaron ingresar a la prensa y pudimos tomar contacto con, bueno, lo que es este velatorio que se va a extender hasta las 21 horas y donde les cuento que una vez que se abrieron las puertas del Palacio Legislativo, las primeras personas que ingresaron lo hicieron, además de con flores, aplaudiendo y cantando. Recordemos que es un artista que él había cantado sobre su muerte, había dicho que quería que lo despidieran con música y con alegría, y así fue. Las primeras personas que ingresaron lo hicieron aplaudiendo y, bueno, se generó un clima de mucha tristeza, pero a su vez también alegría. Como ustedes pueden ver en imágenes, está ingresando gente de todas las edades, porque es un artista que atravesó generaciones y van dejando sobre la alfombra roja, a unos metros de donde se encuentra, bueno, el féretro que está tapado con un pabellón nacional, van dejando flores, van dejando dibujos. Algunas personas han dejado, por ejemplo, objetos vinculados a el Club Atlético Peñarol, un club que sabemos que, bueno, Rada frecuentaba y era muy fanático. Y bueno, y así, de esta manera, ustedes están viendo en imágenes que la gente continúa ingresando al Salón de los Pasos Perdidos, a pesar de la lluvia, muy abrigada, con mucho respeto, mientras que de fondo está sonando música. Y bueno, y en las imágenes ustedes pueden ver cómo también de manera muy cariñosa y muy afectuosa, los hijos de Rubén Rada, sus 3 hijos, se van acercando a saludar a aquellas personas que se acercan hasta el vallado para poder, bueno, despedir y dar su último adiós al cantante uruguayo. Perfecto, Ro. Siempre me pregunto lo agotador emocionalmente que debe ser para la familia. En instantes retomamos contigo cuando avance un poquito la ceremonia y las personas que van llegando, obviamente. Gracias, Roxana. Ahí está Matías en imágenes. Recién creo que veía a una de las hijas también por allí. Tengo el monitor un poco lejos, así que denme una mano, no sé si están viendo. La que está parada.
Ahí está Lucila. Sí. Julieta, no la verdad, estoy a Julieta viendo, yo tampoco la vi, pero debe estar por ahí. Ahora, o está sentada, es la que está sentada. La que está parada abrazando es Lucila. Sí. Matías ya lo vimos, lo señalamos. Inconfundible, es igualito. Sí, la verdad que sí. Y creo que estoy viendo a Julieta sentada. Bueno, la verdad que yo siempre me pongo a pensar en la familia directa, ni que hablar los amigos, pero sobre todo la familia directa, la mujer, los hijos. El combo de emociones que deben estar teniendo en este momento, ¿no? Porque es la angustia personal, no del Rada que se va, del papá que se va. Se le muere el papá, ¿no? A la señora, a su marido. Pero además está la dimensión del artista. Y si bien podrían imaginar que iba a generar todo este movimiento popular, su muerte, capaz que están sobrepasados de tanto amor, ¿no? De tanto abrazo, de tanta... Bueno, sí, es lo que pasa cuando, además de tener un papá como tu papá, tenés un papá que es amado por todo el mundo, ¿no? Porque recordemos que además la talla para ser velado en el Salón de los Pasos Perdidos ya es una vara alta. Pero además no necesariamente puede significar el abrazo popular tan masivo. Bueno, en este caso sí, además. Entonces debe ser realmente muy, muy emocionante para sus familiares. Nos está acompañando para ver si podemos darle una nota distinta, si nos podemos contar alguna historia nueva, a quien le conoce y escribió, historias, pero también la vida, ¿no? Biografía. Nos está acompañando Fernando Peláez, autor del libro Rada. Bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Te imaginarás muy conmovido todavía, sí. Porque más allá del dolor y la tristeza, como que me parecía, y creo que a muchos nos parecía que Rada era inmortal, ¿no? Nunca pensábamos que se iba a presentar anunciando su retiro. Siempre tenía un proyecto nuevo, siempre tenía un disco nuevo, como efectivamente ocurría en estos días. Tenía varios proyectos, uno a concretarse dentro de un mes y medio, con un homenaje muy interesante al grupo Tótem. Sí, claro. Y bueno, también por ese lado como que nos cae doblemente la parte del dolor por esta partida, ¿no? Bien. Antes de hacerte preguntas concretas sobre cómo fue trabajar en su vida, lograr sentarlo, que te cuente, a quién más tuviste que preguntar. Recordame cuándo fue la fecha de publicación del libro. 2013. 2013, ahí está. Fines de 2013. Previo a eso, le voy a pedir a la producción si nos puede poner Crónica de Telemundo con una semblanza de Rubén Rada, repasar a grandes rasgos su vida. Toca, che negro Rada, toca, grita la hinchada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Un artista como pocos, un músico que defendió el candombe y se transformó en un símbolo de la cultura de nuestro país. Dedos son dedos, días son días. Reconocido a nivel mundial, con canciones que quedarán en el legajo musical uruguayo, con una historia de resistencia y pasión por la música. Rubén Rada nació el 16 de julio de 1943 en Montevideo, en el corazón de Isla de Flores. Su infancia fue difícil, creció en la pobreza e incluso a los 2 años se enfermó de tuberculosis. Pero también desde su primera infancia, la música lo abrazó. A los 10 años, comenzó como integrante de la comparsa Morenada, con el primer apodo, Zapatito. A los 15, cambió de género y pasó a la murga, cuando cantó con la Nueva Milonga, pero allí ya se desempeñaba por fuera del carnaval y era integrante de la orquesta candombera Cubanacán. A los 17 se puso un nuevo apodo que lo acompañó también a lo largo de su carrera, Richie Silver, que era el frontman de la banda The Hot Blowers, una agrupación que tuvo en sus filas a varios de los principales referentes de la cultura uruguaya, como Federico García Vigil, Hugo y Osvaldo Fatoruso y Cacho de la Cruz. Siempre soñó con hacer música, vivir de ella, y lo consiguió. Su carrera incluyó El Quinto, cofundado con Eduardo Mateo. La histórica Tótem, una de las principales bandas de culto y más recordadas de la música uruguaya. Sonido Original del Sur, OPA junto a los hermanos Fatoruso y muchos otros proyectos musicales que hicieron época. Su carrera como solista nunca dejó de crecer más allá de las agrupaciones musicales y la fue perfeccionando en su recorrido.
es que además de Montevideo, vivió en Argentina más de una década con colaboraciones con figuras de la talla de Lito Nebbia. Tuvo un periodo en Estados Unidos donde se vinculó con el jazz en Los Ángeles y Nueva York, y en México, donde aprendió algunas de las claves para la masividad de la música. Quizás uno de sus momentos de mayor popularidad llegó recién en el año 2000. Es que pese a su reconocida trayectoria, sus bandas icónicas y a temas que quedaron en la memoria de muchos, Rada estaba en un momento en el que necesitaba que llegara la masividad. Así fue que creó ¿Quién va a cantar?, el disco que se metió de lleno en las casas con canciones que son bailadas y reconocidas por todos. Pero la vida de Rada no fue solo música. Tuvo 3 hijos, Lucila, Matías y Julieta, todos ellos vinculados al arte y compañeros de él arriba del escenario, además de 2 nietos, Salvador y Sofía. El teléfono, nada comparable al teléfono. También se movió en otros ámbitos. En la tele tuvo una participación en varios programas icónicos, desde Telecataplum hasta el Show del Mediodía, Oveja Negra, Décadas y El Teléfono. Fueron algunas de las recordadas participaciones del artista uruguayo. En los últimos años también reflotó su carrera. Volvió con espectáculos masivos en varios puntos del país. Llenó salas de teatros, recibió premios y sobre todo consiguió el reconocimiento de todos los uruguayos que lo recuerdan como lo que fue, un ícono de la cultura uruguaya. Hoy, el tambor está de luto y el país también. Pero en la memoria quedó un artista que dejó huella y que pidió que se lo recuerde bailando una rica plena. Per con vino, tinti, panto, per con vino, tinto. Per con vino, tinti, panto, per con vino, tinto. Per con vino, tinti, panto, per con vino, tinto. Per con vino, tinti, panto, per con vino, tinto. ¿Alguien trajo el vino tinto? Nadie. Excelente resumen, ¿no? Porque hay que resumir la trayectoria de Rubén Rada, ¿no? Bueno, pero usted sabe que quedaron muchas cosas por fuera. Las 2 primeras imágenes que vimos, en la primera de todas, que se ve un público muy numeroso, eso fue en el Buenos Aires Rock del año 82, donde Rada, vimos miles de personas aclamando a Rada, ya se había constituido como un referente del rock nacional argentino en ese momento, que él vivió una década ya. Sí. Es una parte un poco menos conocida acá en nuestro país, ¿no? Y la segunda imagen es de la televisión argentina, dando un show de 1 hora y media en uno de los principales, también con una cantidad de espectadores. Eso se encuentra por suerte en YouTube completo, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión inicial antes de empezar a preguntar? Tengo un montón de cosas para preguntarle a nuestro invitado. ¿Alguien lo trató personalmente? Yo poco, pero lo que recuerdo fue una vez que llevé a gente del extranjero a un recital que dio en el cine Princes, ahí que estaba en la calle Rivera. Y éramos 20 personas. ¿Ah? El cine vacío, éramos 20 personas. Y sale el negro y actuó como si estuviera actuando con miles. Claro. ¿Ah? Una profesionalidad y nos hizo mover a todos. Terminamos todos bailando entre las butacas, ¿no? Pero esas cuestiones, viste, que decís cómo realmente sentía la música y era un profesional, ¿no? Desde ese punto de vista fue maravilloso. Eso es una cuestión que no me olvido nunca más, ¿no? Porque éramos 20 y él actuó. La energía para 100.000. Exactamente. Sí, yo creo que un gran amigo de Rada, el Corto Buscaglia, se le atribuye una frase que es ¿qué sponsor es la muerte? Y yo creo que si algo pasa con Rada es que no precisó de su muerte para estar en esta unanimidad emocional que genera Rada, esta identidad nacional que genera una figura como Rada. Las comparaciones siempre son complicadas, pero probablemente en eso sea único, ¿no? Entonces ahora empieza otra cosa, ¿no? Que no nos damos cuenta todavía, que ahora empieza la etapa de construir la inmortalidad de Rada. Que seguramente sea, hoy estamos asistiendo no al fallecimiento de Rada y a la pérdida de Rada, sino al fenómeno de la permanencia de Rada. La trascendencia. La trascendencia y la permanencia de Rada para todos los uruguayos. Y yo diría que para América Latina, la repercusión de artistas de América Latina, Fito Páez. Ha sido impresionante. Impresionante, esa cercanía. Yo creo que Rada tenía, la última, se ha dicho todo, pero tenía una particularidad que es que teniendo ese impacto tan grande entre la gente, era absolutamente cercano. Sí, sí. Es muy rara esa combinación entre lo que representaba
y la cercanía que podía demostrarle a cualquiera. Tú preguntabas, es lo de menos, y Rada a todo el mundo lo hacía sentir que lo conocía de toda la vida. Si estabas en algunas actividades, te encontrabas con Rada y te saludaba, te decía, tipo de una sencillez que quizás también tenga que ver con esa conexión de la gente. No solo es el artista, sino también... Quizá, seguro. Seguro que la calidad humana hace la gran diferencia entre un artista aplaudido y reverenciado y un artista, además de aplaudir, amado. Pasa que era muy bueno como artista. Entonces te queda la duda cuánto es el ¿Qué plus. pesaba más? Está bien, sí. ¿Cuánto es el plus? Seguramente el amigo pueda un poco ilustrarnos sobre eso. Pero si me permiten, voy a ir al exterior un momentito porque tenemos a Jimé por allí. Jimé Barbeta. Llueve, perdón, Jimé. No, por suerte, Bien. Victoria, paró de llover. Realmente yo hoy decía, era emocionante ver ingresar a la gente, hacer cola bajo lluvia, con frío. Ahora se despejó, salió el sol, se fue la lluvia y bueno, y está un poco más cálido. Lo cierto es que ha sido una entrada permanente de gente a despedirse de Rubén Rada, y ustedes recién hablaban de la calidad y eso creo que se ve reflejado en la cantidad de gente que vino. Señora, vino con el bastón especialmente a despedirse de Rada. ¿Qué representa para usted Rada? No sé qué, no descubrí. Un sentimiento único. Bueno, como ven, madres, gente también con banderas. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Esta Boca es Mía. Lo veo que se vino con la bandera, el estandarte de Uruguay, a despedir a Rubén Rada. ¿Qué significa para usted, Rada? Y para mí la vida. La vida está muy triste. Sí. Si tuviera que elegir algún momento de su historia musical o alguna canción, ¿cuál elegiría? Toda, porque todo es un eslabón. Como dijo él, lo que lo llevó a la cúspide fue la manzana. Si te gusta comer manzana, son más frescas por la mañana. Y bueno, ese es un himno para él y mi país. Muchas gracias. Y decir, Victoria, justamente él cantaba recién esta canción de Rada, que muchos se han despedido de Rada cantando porque hablaban de la alegría que él representaba. ¿Cómo están? Estamos en vivo para Esta Boca es Mía. Vienen a despedirse de Rada. ¿Por qué decidieron hacerlo? Venimos a hacer acto de presencia, pero no nos despedimos porque él va a seguir entre nosotros, porque mientras no lo olvidemos y la música permanezca en el pueblo, él va a seguir. ¿Qué canciones realmente consideran que son destacarían? Por ejemplo, mi generación, crecí con el Tótem, que era la música que escuchaban mis padres. Después, un disco Montevideo, que es más como de mi época. A mi hijo lo llevaba a ver a Rubén para niños, o sea que es intergeneracional, no hay un solo tema. Justamente lo que les decíamos hoy, de esto de intergeneracional. ¿Cómo les va? Estamos en vivo para Esta Boca es Mía. A ver, vienen a darle el último adiós a Rubén Rada. Sí, a despedirlo, porque siempre es lindo, ¿no? Y creo que también es algo muy colectivo que está viviendo toda la sociedad junta y está bueno encontrarse también y celebrarlo. Sí, exactamente. Creo que es una figura para todos y está bueno despedirlo. Gracias. Algunos los despiden con música cantando. No. ¿A qué canción? Ayer te vi, ¿puedo cantarlo un ratito? Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Ayer te vi con los ojos cansados de tanto llorar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Vendí a candombear a las 3 de la mañana. Y después si seguís alimentando pena, te preguntaré si el candombe tus penas sana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimé. Una canción hermosa. Gracias, Victoria. En un ratito volvemos. Dale gas al tema, claro. Bueno, ¿vieron que otro elemento lindo apareció por allí en alguno de los testimonios? Una crack, la que hizo referencia al intergeneracional, obviamente, porque está clarísimo, ¿no? Lo escuchabas a tus padres, la música que escuchaban ellos, después vos, y después llevas a tus hijos a ver a Rada para niños.
Pero después la última pareja que estaba en la cola, creo que habló Jime, que dijo algo como... también está bueno cuando formas parte de algo colectivo así, ¿no? ¿Viste? O sea, hay tantas razones para... Exacto. Lo precisamos. El pertenecer, Exacto. ¿verdad? El sentirse como abrazado en esa despedida. Connie. No, yo quería contar que todos tenemos un cuento con el Negro Rada. Y una foto. Y eventualmente una foto que salimos a buscar en nuestro archivo, que ahora llevamos a cuestas. Y yo... ¿Cuál es tu cuento? Tengo muchos de cuando era joven, de cuando era adulto y de viejo. Pero me voy a quedar con esto último porque tuve la suerte de compartir la fiesta del abuelo con Rada. ¿Por qué? Porque una de mis nietas, Lucía, es compañera de clase de Sofía Rada, la hija de Matías. Entonces, el 19 de junio, los niños de las escuelas y colegios invitan a los abuelos porque hacen un pequeño show. Bueno, nuestras nietas hacían el show y mirábamos el Negro Rada y yo uno al lado del otro. Y la verdad es que uno decía, esto es medio surrealista. Estoy mirando a nuestras nietas actuar y tengo al lado al Negro Rada, que no es el show, pero que por supuesto en realidad concentraba todas las miras de los asistentes. Otra vez ahí tenés la dimensión recontrahumana y normal del tipo. Era abuelo también. Entonces hoy hay niños tristes, sus nietos, que están... Absolutamente. Que estarán impactados de ver cómo tanta gente quería a su abuelo, pero ellos perdieron a su abuelo. Un beso para Sofía. Claro. El amor por su familia es impresionante también, es otro rasgo distintivo, ¿no? Y haciendo arte la familia, eso es una cosa muy fuerte. Sí, también. Qué fuerte debe haber sido para él cantar también con sus hijos, ¿no? O sea, creo que pocos artistas pueden darse ese lujo y qué difícil para esos niños también cantar adelante del Negro Rada. Pero no, a mí, vos decías que es sponsor la muerte y decías que en el caso del no, a mí de todas formas igual me sorprendió gratamente, pero me sorprendió mucho, por ejemplo, los homenajes de las hinchadas argentinas. Me sorprendió muchísimo en redes sociales cómo las hinchadas argentinas competían entre sí, poniendo canciones que cantan con las canciones del Negro Rada. Y yo, de verdad, o sea, primero me impresionó muchísimo lo que pasó ayer en Isla de Flores. O sea, que la gente se autoconvocó, porque en definitiva no estaba convocado, no nada, salió, tomó las calles y de verdad uno ve la foto, vi hoy en la prensa, a mí me sorprendió muchísimo esa cantidad de gente rindiéndole tributo porque lo sentía así, a alguien que obviamente quería muchísimo, que es parte de nuestro ADN y de nuestra cultura, porque creo que entre todos, seguro, acá todos los uruguayos conocemos más o menos 20 canciones del Negro Rada, una bastante característica que se canta en las escuelas, etcétera, pero lo de las hinchadas argentinas y lo de muchos exponentes de la cultura argentina a mí me sorprendió. Yo tal vez no sabía, por un tema generacional, que él tenía esa ascendencia en la cultura antes argentina. Que nosotros creo que fue Argentina. Sí. Mucho más piola y valorable con él, ¿eh? Y de ahí realmente. yo quería hacer ese comentario justamente de Argentina, porque es la parte que más recuerdo, porque me fui a vivir en el 82, Rubén hacía 2 años ya que vivía en Argentina, y cuando llegué me sorprendió, porque lo conocía de acá, pero no tanto, era Gardel. Y me hacía sentir tan orgulloso como uruguayo, cómo lo trataba el público argentino, cómo lo trataban los artistas argentinos. Y en el 82, todavía el gobierno militar, Guerra de las Malvinas, en el 83 asume Alfonsín, y recuerdo un recital, creo que fue en Obras Sanitarias, y era muy común que llegara la policía por esa época y entrara a los recitales, y Rada cantaba aquel, como era, tengo mucho miedo que venga, y no decía la cana, tengo mucho miedo que venga la mana, y lo decía jugando un poco con las palabras, ¿no? Y la gente del otro lado le decía, cantá, Che Negro Rada, tocá y cantá tranquilo, que aquí no pasa nada. Como una suerte de simbiosis entre el público y el artista de, yo sé que me estás haciendo un guiño con eso que me estás diciendo, yo te lo devuelvo diciendo, tocá tranquilo que acá estamos todos y no pasa nada. La verdad que me resultó muy emocionante esa época. Y la barra de aliento de los clubes argentinos. Es impresionante. Sí, es impresionante, las canciones de Rada. Todas las barras de River, aliento. River, Racing. Claro, es impresionante, ¿no? ¿Por qué no quería, o no era tan, de nuevo, volvamos a ese punto, por qué él no quería que se escribiera un libro sobre su vida? Muy humilde, él tenía para hablar muchísimo sobre lo que después vi que fueron centenares y centenares de músicos
que él admiraba, uruguayos, argentinos y de montones de partes del mundo. Y bueno, dada su humildad, él no quería hablar de él, no quería hablar de su trayectoria. Bueno, al final hubo algo mágico, porque bueno, tuvimos muchos intentando escribir una biografía sobre Rada durante mucho tiempo y él siempre se negó. Y apareció una señora llamada Estela Forner que lo había convencido. Y bueno, ahí es donde surge el libro, que me llega la propuesta a mí en junio y el libro tenía que estar pronto en octubre porque había un acuerdo editorial. Y lo que pasa es que yo ya tenía una investigación de muchísimos años para mis libros sobre la historia del rock uruguayo de la década del 60 y del 70, de las Cuevas al Solís, y además había seguido investigando, había seguido la carrera del negro durante toda su vida. Yo empecé siendo fan, hablando de cosas intergeneracionales, del negro. Acá está el fantasma de él también en el show del mediodía. Ah, claro. Yo tenía 8 años, algunas veces vine. Ahora, hay un tema con un micrófono, justo es el del invitado, que está haciendo un ruidito. ¿Lo podemos cambiar? ¿Me da un segundito, por favor? Porque así lo escuchamos tranquilamente. ¿Alguien que quiera agregar algo mientras tanto? ¿Sabés lo que me pasó a mí también hoy? Que desde que fui temprano ¿Todos tienen el cuento? Me encanta, un cuento con el... No, en la radio me encontré cruzándome en los pasillos con los compañeros, todos estaban con alguna canción de Rada. Bueno. ¿Te pasó a vos? Me pasó de llegar a la radio, al parking de la radio, escucha esto. Voy a estacionar y venía subiendo otro auto con la ventana abierta a todo lo que da. ¿Cuál era el tema? Que por supuesto se te instala y te queda. Claro. Ahora no me acuerdo cuál, pero y me dio esa cosa de, sí, hoy deberíamos ir todos con la ventana abierta, si vas en auto o en bondi, creo que los bondis están llevando, ¿quién va a cantar? Una de... Alfredo lo comentó. No sé si es de Totem esa, de la época esa, o de cuál es. No, es más, más moderna, reciente, la canción más de él, ¿quién va a cantar? Sí. Bueno, va a cantar. Entonces esa... Y después tendríamos que ir todos con Bueno, yo fui a comprar hoy un almuerzo a un lugar X y estaba el CD, pero a pleno, o sea, impresionante. Sí. Bueno, ahora sí, a ver si podemos continuar, retomar entonces. Bueno, yo con 8 años, en el año 66, lo recordado por gestas aurinegras, lo veía en el show del mediodía a Rada, y lo admirábamos. Yo y otros niños, otros compañeros lo admirábamos, pero todavía no sabíamos que él ya era músico. Lo admirábamos por aquel flaquito, bufón, porque era muy flaquito, que nos hacía matar de risa, podía hacer unos malabarismos vocales, y de ahí empezó mi admiración personal por él y después seguir toda su carrera, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando llega la propuesta de hacer la biografía artística de él, bueno, tenía todo eso ya preparado y bueno, aún así, antes yo lo había saludado 2 o 3 veces personalmente, pero no nos conocíamos personalmente, así que empezamos a intercambiar y tuvimos unas cuantas reuniones, unas 10, 12 reuniones de 2, 3 horas cada una y bueno, ahí sí confirmé que es un ser maravilloso y bueno, aprendí muchísimas cosas más que pude plasmar en el libro, ¿no? Bien. Era un tema de humildad, sin duda, pero además eso de no querer hablar de él. Era un tema de... No sé, ¿él llegó a tener conciencia de su grandeza? ¿De su grandeza? Creo que sí, pero también tuvo otra de las cosas que en esas reuniones volví a comprobar, es la capacidad de resiliencia que ha tenido de tantos y tantos momentos tan complicados que tuvo en su vida, de los cuales logró salir, ¿no? Para empezar, desde su niñez, que fue extremadamente pobre desde el punto de vista económico. Él vivía en una sola pieza con su mamá, la tía, 3 primos y sus 2 hermanos, durante mucho tiempo, por allá a un par de cuadras de la vieja Larrañaga y Avenida Italia. ¿Y tuvo tuberculosis? No, además. aparte estuvo 2 años internado, puede ser. Sí, un par de años. Y el 16 de julio de 1950, Rada cumplió 7 años y Uruguay salía campeón del mundo. Y entonces salió a mangar por la calle, mostrando la cédula, porque ya tenía la cédula. Hoy nací hoy. Y bueno, y se llenó de monedas, todo eso es el principio del libro prácticamente. Se las dejaba la madre, volvía, y cuenta que con eso comieron durante una semana entera. O sea que la situación empezó una situación muy complicada, ¿no? La ausencia paterna también. Yo creo que... Y cuando el papá se va era chico, ¿no? Sí, muy chico, sí. Un amor profundo por la mamá y la mamá por toda la familia, que bueno, lo albergó y lo ayudó a ser una persona de bien a pesar de las dificultades, ¿no? Sí. Yo creo que la fidelidad a los orígenes es un principio de explicación de esa cercanía de él.
hay una lealtad a los orígenes que marca mucho. Y yo creo que él no se despegó nunca de esos orígenes. Hay dos caminos cuando uno tiene esos orígenes, el decir no existió o el involucrarse plenamente a esos orígenes, integrarse a sus orígenes y no abandonarlo. Entonces eso te pega a la tierra. Sí, seguramente, claro. Me parece a mí que... Yo qué sé, podemos... No, ¿sabes por qué? No, te estaba escuchando atentamente y pensaba así. A veces, es verdad, hay quienes a veces se olvidan, ¿no? Del origen. Y a veces tal vez no pasa por ahí, pero pasa porque la fama los marea, claro, los confunde, ¿no? Sí. Asistimos a cuando... A ver, cuando uno ve esos talentos impresionantes, porque estamos hablando acá de un hombre con un talento magistral. O sea, el registro Rubén Rada, en vocal, por ejemplo, ¿no? Es único. Claro, yo no sé, pero acá en Uruguay, si haces un ranking de los top 5 más capos musicales del Uruguay, estás seguro, top 3 capaz también, ¿entendés? Y el punto es, bueno, muchas veces estas grandes estrellas, pensá en Hollywood, pensá en lo que se te ocurra, no siempre cuando vos te acercás y reconoces al ser humano, se quedan con la película de la estrella. Yo no sé si eso también se vincula al origen o no, o se vincula a una cuestión de sensibilidad realmente del alma, que te permite mantenerte humano más allá de todo. Que a veces ¿no? cuando vienen ciertos artistas internacionales y se hace público los requisitos que tienen para venir, uno... Pues, tal cual. Bueno, ¿Qué sí, pasa? que no los miren a los ojos, Sí, tales cosas para comer, que no sé qué. Ya sé de quién estás hablando. Bueno, sí, pero porque fue lo que me vino a la mente. Y después ve a Rubén Rada con esa cercanía y con esa modestia y bueno, creo haciendo que hace la palmas con diferencia. Mick Jagger al lado, por ¿Y ejemplo. cosa que estaba pensando en el cuento de Mick Jagger que va a ver al lobo, que cumpleaños, y le dan agua de la canilla? Eso, que cuando le dan agua de la tocando el canilla. tambor encantadoramente, ¿viste? O sea, los grandes No precisan tienen otra eso, cosa. claro. Sí, claro. Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no?, que comentaban. Además, otra característica de él tiene que ver con el humor. Así como él no puede vivir sin música desde arriba hasta abajo, lo mismo con el humor y en todo momento y en todas las circunstancias. Y creo que eso también es una coraza que se puso para sobrellevar la vida y para ser también felices a los demás, ¿no? Sí, hay millones de historias sobre cuestiones humorísticas de él que son despampanantes. El grupo también es una característica de Rada. Él tiene muchas conexiones con gente de la cultura, del arte, etcétera, que son muy de mucha lealtad también. Él tuvo un vínculo con muchos músicos que lo prohijaron, con Mateo, tuvo vínculos con personas que construyeron equipo. Él era una figura estelar sola y sin embargo trabajó mucho con grupos. Sí, y armó bandas, las bandas que lo acompañaron a él en los últimos 40 años son bandas increíbles, ¿no? De músicos y de unión de compañerismo. Seguramente la vida de Rada se acompaña con la vida más fértil o la etapa más fértil de la música uruguaya, ¿no? Sí. Además hablábamos un poco de su trayectoria en Argentina y voy a hablar solo de los músicos argentinos, los de acá también, por supuesto. Con todos los músicos argentinos que yo he podido hablar, vinculados con Rada, de los distintos estilos musicales, ¿no? Del jazz, del rock, etcétera, del pop, todos concluyen de la misma manera. Los momentos de mayor gozadera de sus vidas, en términos musicales, fueron cuando compartieron música junto con el Negro Rada. Y eso muestra también que, más allá de músico, digamos, toda la magia que tiene, ¿no?, que tenía. Y las letras, ¿no? Porque va desde Dedos, que es una canción de protesta fuerte, aunque no lo parezca. Ayer te vi, que para mí es la canción más tierna que tiene Rada. Y un himno a la melancolía y a la nostalgia uruguaya, que es Mi País, ¿no? Sí, Mi País es espectacular. Sí. Es que además otra característica, creo que cada uno de los aspectos de Rada sobresalientes, como bueno, un cantante maravilloso, podríamos entrar a demostrar por qué, un compositor maravilloso, un creador, fue uno de los responsables de crear un nuevo territorio dentro de la música popular uruguaya. Fue la fusión del jazz, del blues y del rock con el candombe y otros ritmos latinoamericanos, ¿no?, junto con Eduardo Mateo y otros, pero fue algo que ya estamos recontra acostumbrados de hace décadas, ¿no? Escuchamos a Jaime Ross con total naturalidad, esta no te va a gustar, pero hubo un momento en donde eso no estaba mezclado para nada. Fue un creador en ese sentido, estupendo percusionista, y podemos mostrar montones de características muy notables, letrista, compositor de músicas, de canciones, y entonces lo más notable es que todo eso se da junto en una misma persona.
Claro. Y es algo casi único en el mundo, ¿no? Pero lo que pasa es que es muy ecléctico, porque uno a veces ve canciones de las que son para niños y otras canciones tal vez unos años anteriores y podrían ser dos artistas perfectamente diferentes. Claro, porque otra de las características de él fue que integraba. Desde niño, La hacía así. claro, la capacidad que tuvo para disfrutar y apropiarse de los más diversos estilos musicales, ¿no? Y a partir de eso después crear, mezclarlos, fusionar y respetarlos también en sus raíces. Rada es una persona, mensajes que van llegando, ¿no? Rada es una persona auténtica que supo conservar los valores de su origen. El éxito no le llenó de papelitos la cabeza porque su amor por la música trascendía a todo. Hola, buenas tardes, me llamo Luis, soy un fanático de Rada. Quiero contar una anécdota. A ver, yo en lo personal me gustan varios grupos, pero no me saco fotos con nadie. Yo trabajo con empresas de sonido y tengo cercanía con muchas bandas de Uruguay. Un día, por suerte, me tocó operar pantallas en escenario y no me resistí. Y en el momento que se iba, y ya sentado en el bus, se tomó la molestia, se paró, descendió del bus para concederme una foto. Ese será por siempre el mejor en mi vida y de muchos uruguayos. Linda anécdota. Perdón, te interrumpí. No, para nada. Y bueno, y al cual se le agregan otros aspectos, ¿no? Como de ser un estupendo showman, frontman, trabajó en cine, en series, fue conductor de programas de televisión, en fin. Y bueno, si uno mira todo eso fríamente, ¿no? Sin pensar en su carisma, en su magia, en su forma, en su personalidad, en su forma de ser, esas cuestiones frías, pero totalmente comprobables, objetivas, yo creo que demuestran que Rada fue el artista más descollante de la historia de nuestro país. ¿Habría sido multimillonario en, no sé, en Los Ángeles? Y bueno, no sé, es una pregunta compleja, porque también es probable, digamos, ¿no? Pero también hay muchos músicos y artistas en los propios Los Ángeles que son fabulosos y no todos son multimillonarios en la historia, en el transcurrir de la historia. A mediados de la década del 60, Santana revolucionó en Woodstock esa mezcla. Yo no soy un apasionado de él, pero sí escuché que Rada ya lo hacía acá. Y eso es un poco el tema de cómo muchas veces valoramos cuestiones de afuera y no nos fijamos en lo que sucede adentro. Claro, o sea, con el Quinto Conjunto, junto con Mateo, claro, ese tipo de fusiones. Claro. Sí, sí. Y que todavía no se conocía Santana, ¿no? Santanita. Él en un momento, esto seguro que lo sabés, y lo podés profundizar vos, Fernando, en alguna entrevista que le hacen a Rada, él dice que llegó un momento que él quería vender discos, ¿viste? Claro, sí, quería ganar un manguito, algo legítimo, ¿no? Y que entonces tuvo que contactarse con un productor para que de alguna manera le bajara la locura, ¿no? A su forma, a ese juego que hacía él con su voz, para un sonido más comercial. ¿Ubicás lo que estoy planteando? Sí, con Cachorro López. Exacto, con Cachorro López. ¿Cómo fue esa época, esa etapa? Bueno, lo que pasa es que él, después de todo ese gran triunfo en Argentina durante la década del 80, se viene un poco abajo, por lo menos esa parte del movimiento de rock argentino. Ya todo eso de incluso hacer temas que duraran 7 u 8 minutos ya no era más redituable. Y él tiene un breve pasaje por acá, pero se va para México. Se la juega a irse para México esencialmente entre el 90 y el 94. Y allá no le fue nada bien. Porque bueno, había que impulsar un artista nuevo, desconocido en aquellos lugares, que tenía 50 años. Claro. Entonces, bueno, para conseguir algo de trabajo se puso a componer canciones, a ser de songwriter y venderlas a otros artistas. Al final regresó, porque bueno, vino algunas promesas de algunos espectáculos acá, regresó por ahí en el 94, el 95, y cuando llegaron con Patricia tuvieron que taparse con diarios, digamos, en el apartamento que le prestaron. Esas son las cosas que no se entienden. Y bueno, y ahí es donde empieza, sí, con una producción mucho más profesional, a encauzar, más allá de seguir siendo por siempre un divagante de la música, a encauzar su carrera desde el punto de vista más profesional, ¿no? Entonces, bueno, en particular viene este disco, que es un gran disco en definitiva, por más que tenga un par de temas maravillosamente pegadizos, como Chacha Muchacha y Muero de Plena,
pero tiene otros también enormemente buenos y muy sensibles, que tuvo una gran pegada comercial, pero que tampoco ligó demasiado, ¿no? Porque ahí también estábamos, justo caía la crisis en Argentina, incluso en Uruguay, y lo que puede haber sido una cosa extremadamente explosiva desde el punto de vista financiero y económico, la piratería de CDs, etcétera, tampoco fue una cosa extremadamente maravillosa como lo podría haber sido en otras circunstancias, ¿no? Claro, sí, yo alguna vez lo escuché hablar de que lo había agarrado el corralito. Habría sido otra su realidad si no fuera eso, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en definitiva él a partir de ahí, si bien siguió haciendo de las cosas artísticas que a él le interesaban, después volvió a las locuras, al jazz, a hacer temas mucho más complejos, pero tenía una línea de un management más profesional, ¿no? Está bien. Y sí, porque si tuvieras que encontrar, me encantó lo que dijiste, un divagante de la música. Si tuvieras que encontrar una forma de escribirlo, ¿te quedas con esa o tenés otra? Sí, un divagante de la música que, como dije hace un ratito, yo creo que se terminó convirtiendo, después de décadas, en el artista más descollante de la historia de nuestro país. Ahí va, artista más descollante. No encuentro otro ni otra, ¿no? Claro, con una trayectoria muy extensa, ¿no? Muy extensa. Estamos hablando, si él de alguna manera arrancó con sus cosillas a los 8 años, 10 años, estamos hablando de 70 años, 73 años de trayectoria, ¿no? Y la voz siempre permaneció con sus altos y sus bajos, obviamente, por el paso del tiempo, pero después de tanta locura, esa garganta es maravillosa. Igual fue perdiendo voz, ¿no? Sí, claro. Pensar que quería ser futbolista, nos hubiéramos privado de... Mirá vos. ¿No? De su talento. Su primer proyecto de vida era el fútbol. Claro. Era el deporte. Él pensaba ser futbolista y que era una salida de la miseria económica de su familia. Pero bueno, en particular la tuberculosis lo tuvo complicado. Y si no, el básquetbol también. Y bueno, estuvo practicando, ¿no? Los invito a ir un ratito nuevamente al interior del Palacio Legislativo, al Salón de los Pasos Perdidos, a ver quién más dijo presente por allí. Diego Castro, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Victoria. Han llegado, se vienen sumando varias personalidades. Aquí ha llegado el intendente de Montevideo, Mario Vergara, hace un ratito. Está aquí saludando también parte de la familia en este momento, ustedes lo están viendo. Matías Silva de la comparsa C1080 y todo lo que tiene que ver con la familia Silva, con el barrio sur, con las raíces de Negro Rada allí en la zona de ese barrio tan emblemático para el candombe, sí, Morenada. En este caso está la gente de C1080. Hace un ratito en Telemundo hablábamos con Juan Ángel Silva, hijo del cacique, del fundador de la Morenada, y recordábamos precisamente muchos de los momentos que Rada vivió allí en la zona del conventillo, ¿no? De Cuarén 1080, que precisamente le da el nombre a la comparsa. Está el músico Superbiel, están los Ibarburu, que están desde hace bastante rato. Llegó ahora el ministro de Turismo, ustedes lo están viendo allí, Menoni. También el ministro Ortuño, Maía, también están allí acompañando a la familia de Rubén Rada en este momento en el cual, no ha parado un momento de entrar gente, de pasar gente trayendo a modo de ofrenda una flor, un dibujo, una carta, un recuerdo, mucha gente llorando. Me llama la atención, y no es que me llame la atención porque es un tipo muy querido el Negro Rada, pero es impresionante la cantidad de gente que viene, que saluda, que le tira besos, la cantidad de gente que llora delante del féretro de Rubén Rada. Es una ceremonia también que está marcada por la música. La música se hace sentir aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Es parte de lo que él mismo, del legado que él mismo había dejado en su propia música, ¿no? Cuando yo me muera no quiero llantos ni penas. Y estamos un poco acá, todos los que estamos asistiendo a un hecho que es histórico y a un momento que es, dentro de todo lo que se puede decir, un momento muy emotivo que llega a lo profundo de quienes de alguna u otra manera
quisimos y admiramos la trayectoria musical de Rada, así también como su propia música y lo que tiene que ver con lo artístico. Porque no solamente fue la música, también conductor de televisión, también fue actor. Hace un ratito veía un reel que hablaba de su participación en la novela Gasoleros y cómo fue su primera intervención que trajo el primer problema de la comedia, por ejemplo. Pero bueno, en fin, aquí está todo el mundo, con mucha congoja, despidiendo al gran Negro Rada, un ícono de nuestra cultura. Allí está la senadora Quechichán, ex ministra de Turismo, que también está saludando a los hijos y a la familia de Rubén Rada, que están, desde hace un buen rato obviamente aquí, que seguirán hasta las 21 horas, cuando se termine este momento, esta comunión que hay entre la gente y Rubén Rada en este último adiós de este plano físico, ¿verdad? Porque su música y su ángel quedan sin duda en todos nosotros. Diego Castro, muchísimas gracias. En un ratito volvemos con vos, si te parece. Perfecto, gracias a ustedes. Muchas gracias. Es verdad, su participación en series, en Gasoleros, y en muchos programas también televisivos, ¿no? Sí, claro. Yo tuve el placer, el privilegio de compartir un ratito, lo contaba ayer en Puesta a Punto, de trabajo con él en décadas. Décadas fue un ciclo de este canal con motivo de sus 50 años, de Tele 12. Y entonces se hizo este ciclo de programas que tenían contenido musical absoluto, ¿no? Era de los 60 para acá, lo mejor de la música. Y claro, qué mejor conductor que el propio Rubén Rada. Y yo estaba ahí secundando, digamos, ¿no? Mira, ahí hay alguna imagen. Y les digo la verdad, para mí fue un privilegio, no solo por el contacto con él, que fue, como vos decís, de una cercanía, maravilloso, una cancha bárbara, un humor bárbaro, pero además por lo que yo pude vivir gracias a él ahí adentro. Hubo un día muy particular de una improvisación. Fito Páez al piano y él al tamboril y con la voz, que yo creo que lloré por dentro. No sé si alguien dice, yo lloré por dentro, pero con una gratitud por poder ser testigo directo de ese momento, ¿viste? O sea, yo llevo realmente esos momentos muy, muy en el corazón, muy en el alma. Mirta Legrand estuvo también, ¿no? Mirta Legrand también. Mirta Legrand no me dio ni 5 ni la hora, me dio Mirta Legrand. Estaba totalmente embelesada y muerta con el Negro Rada, ¿me entendés? Yo la vi toda la película de afuera ese día, pero te juro, hice una pregunta y viste cuando ni te miran, entonces dijiste, Victoria, guárdate, llámate al silencio, que ellos fluyan, ¿me entendés? No, la verdad que tuve el privilegio, insisto, de escuchar música, improvisaciones, porque además eso es lo que tiene de fascinante estos capos y estos genios, ¿viste? No precisan que todo suene perfecto, que esté todo... Porque hay grandes estrellas que son muy exigentes y está bien, ¿no? Que solo tocan con Que solo tocan en determinado contexto, con determinadas condiciones técnicas. El negro te saca la laptop de acá y entra, ¿entendés? O sea, y se generaban cosas increíbles. Sí, te veo con ganas de decir algo, Fernando. No, me estaba acordando ahora que capaz que no lo dijimos o no insistimos lo suficiente, de que él, hablamos mucho sobre, como compositor, la manera de mezclar y fusionar distintos estilos, pero por otro lado yo creo que también fue si no el mayor embajador del candombe de nuestro país en el resto del mundo, ¿no? Y claro, por todas las oportunidades que tuvo de viajar y cómo llevó el candombe y el candombe fusión, pero particularmente el candombe a distintas partes del planeta. Y lo otro también, que es otra cosa extremadamente llamativa en él, también creo que es única en el mundo, es que como un músico logra componer músicas, canciones, etcétera, incluso arreglos para esas canciones, no solo sin tener formación académica, sino sin tocar ningún instrumento salvo la percusión. Él nunca se pudo ayudar de un par de acordes en una guitarra o un par de notas en un piano para componer. Él compone en la cabeza. A puro oído. A puro oído, en la cabeza, corazón, alma. Los ritmos sí, los tiene, ¿no? Y después le pasa a la gente que puede transcribir eso a una partitura, se los canta las canciones. Se las canta las canciones, la melodía, alguna armonía, otras, el más experto coloca la armonía.
Y después le agrega los arreglos. Bueno, y ahora, para mí, acá tiene que entrar una trompeta que haga taratata, y el tipo escribe y suena perfecto. Qué bárbaro, y ese esto es que el estás arreglo contando. que va. Y así compuso el 85% de sus temas. Y es algo sorprendente. Y a veces en tiempo récord, porque la canción de las manzanas, yo eso lo... Esa fue una caminata, ¿no? Una vuelta. Increíble. Le dijeron, tenés 2 horas para hacer esto, fue a caminar por la Rambla y volvió con la canción de las manzanas. O sea, increíble. Claro, porque no es solo que no tenga formación académica. Hay muchísimos compositores, músicos, cantantes que igual pueden componer, no tienen formación académica, pero tienen cierta formación. Pueden ayudarse de una guitarra, de un piano, pero él no. Él es todo acá y de acá, ¿no? Hablando de acá, salgamos un poco del músico y contame de preguntas que le debes haber hecho, supongo. No expresamente así, pero que hayas sacado tus propias conclusiones. ¿Qué le dolía al negro? ¿Qué le enojaba? ¿Qué no negociaba? Bueno, en realidad la biografía es sobre su trayectoria artística. Sí, bueno, pero en las charlas seguramente. Salvo al principio, que hablamos bastante sobre su familia, sus comienzos. Después no es una biografía total de su vida, ¿no? Entonces, bueno, así en eso no pudimos entrar demasiado. Pero lo que sí vi que le importaba muchísimo, que se le escapaba, era su familia, ¿no? Él estaba, por un lado, muy, muy contento de que sus hijas y su hijo pudieran seguir con la carrera artística, sí. Pero por otro lado también se preocupaba muchísimo, bueno, de que pudieran tener trabajo, que pudieran llevar adelante a sus familias de manera adecuada. Estaba muy, muy, muy preocupado y muy interesado. Claro, porque la lucha del artista, ¿no? Que la rema la conocía perfecto. Él conocía querría otra cosa capaz para sus hijos. Pido disculpas porque no recuerdo quién fue el que le realizó la entrevista, pero le preguntó a Rubén Rada, ¿cuándo sos feliz vos? Y él dijo, cuando yo voy por una carretera y me encuentro con un cartel que dice controlado por radar y alguien le sacó la R. Muy bueno. Después profundizó, ¿no? Dijo, ¿qué quiere decir eso? Que le llegue a la gente. Claro, porque si vos le sacás la R y todo el mundo entiende, exactamente. Ya está. ¿Qué querías decir? No, preguntarle si en algún momento de toda la entrevista que hizo para escribir el libro, ¿es verdad que a él no le molestaba o le gustaba que le dijeran negro? No, para nada. Contrario. Por eso, o sea, él ratificaba que la palabra para referirse a él era negro. No quería eufemismo ni nada que se le pareciera, sino negro. No, claro, eso fue así desde chico y siempre lo mantuvo. Y por eso se nos escapa muchas veces, ¿no? A mí se me escapa, lo digo con total naturalidad, como si fuese su nombre. Querido negro, negro Rada. Rubén prácticamente no lo utilizo. Y fue víctima del racismo, bueno, ¿no? por eso, claro. Porque él... quizás como lo pocos. sintió en carne propia. Y sin embargo, como que trascendió eso y él totalmente orgulloso y naturalizado de su condición. Sí, de hecho cuenta que cuando su hijo a veces volvía llorando de la escuela o algo porque le decían eso, como que él le ratificaba que no, que negro era la palabra para referirse a él. Sí. Victoria. Sí, cómo no. Yo creo que a mí me parece interesante, mientras transcurre este programa con una información muy buena, con una vivencia muy buena que nos acaba de dar el invitado, estoy pensando en el impacto de los fenómenos colectivos, ¿no? A ver. Se dijo antes el peso de lo intergeneracional, o sea, distintas generaciones que vivieron. Pero hay un tema que nos junta, Rada, independientemente que lo hayamos visto más o menos, que es lo de contemporáneo. Es un contemporáneo que nos hace bien. Entonces, esa manera de relacionarse con una persona va a generar aquello de ¿qué estabas haciendo el día que te enteraste que murió el negro Rada? Entonces, eso es una dimensión que parece muy pueril casi de qué estabas haciendo, que tiene que ver con el tema de sentirse parte de un fenómeno colectivo. Y Rada nos devuelve eso, pues somos todos muy egoístas también, de alguna manera que siempre, los homenajes siempre son el homenaje respecto de mí, respecto de cada uno. Yo creo que acá hay una cosa más colectiva que es, y yo creo que esto lo que pasó anoche, y que esté en el Salón de los Pasos Perdidos, es único, una cuestión autoconvocada, con la fuerza que tuvo. Y es una cuestión muy, muy potente, ¿no? Mira, ese programa, ese día. Año 2012, ¿no? Pensaba cómo abrir el pecho y sacar el alma.
luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio, tranquilo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido, Fito? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo dijo que todo está perdido. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Fito Páez, señores. Fuerte aplauso. Gracias. Grande, gracias. Ay, yo estaba ahí, ¿entienden? Yo estaba ahí, te juro, se me erizaban los pelitos. Sí, sí. Porque, sí, impresionante. Hay una imagen también de Rubén bajando del buquebús con un piano, un tamboril, ¿no? De regalo para Fito Páez cuando cumplió los 60 años. Eso fue lo que le llevó a Buenos Aires de regalo. No sabía, lo vi hoy de mañana en una foto. Impresionante. Lo que es increíble es la creación, ¿no? Es decir, desde las manzanas, Biafra, con Totten y Quinto, etcétera, a todo lo que fue la trayectoria, ¿no? Es decir, la canción a John Lennon, es decir, Carnombe para Gardel. Uno empieza a pensar, hay tantas canciones como que fueron marcando diferentes épocas, ¿no? Y diferentes cosas que es brutal. El negro es una cosa maravillosa, ¿no? Tenemos una lista de ahora que hay que ayornar un poco, pero 400 canciones grabadas, editadas. ¿no? 400. Puestas por la... No solo grabadas, sino editadas. Algo Grabadas, así como 40 discos, más o menos. Sí, o más. Ya viene el cada día canta mejor. Pero hay otra cosa además, y es que atravesó los tiempos siempre estando de alguna manera en la cresta de la ola, porque cuando yo era niño, la música, yo iba a los conciertos de los domingos de mañana que organizaba Juan Rafael Greci, que era el crítico de marcha que escribía sobre jazz. Y íbamos a escuchar
a las bandas de jazz de Dixie, por eso ocurren y aparecen los Hot Flowers, que era García Vigil, Cacho de la Cruz tocando el trombón. Con Bachicha Lencina. Y Bachicha Lencina tocando la trompeta. Pero los cantantes que venían o los que aparecían en este canal cantaban en inglés. Y se cantaba en inglés. Y él imitaba a Satchmo, imitaba a Frank Sinatra, imitaba a Nat King Cole, que cantaba en inglés, pero venía a América del Sur y cantaba en español. Sin una gota de inglés. No sabía dónde había aprendido inglés el Negro Rada. No sabía inglés. Es más, tenía serias dificultades cuando iba, pero tenía un oído tan extraordinario. Está llegando el presidente de la República, llamando Orsi. Vamos directamente con las imágenes. Con la esposa. Camila Pires, te escuchamos. Victoria, están viendo en imágenes, está llegando el presidente de la República acompañado de su esposa, Laura Alonso Pérez, para dar justamente el último adiós a Rubén Rada, caminando por las escalinatas del Palacio Legislativo. Ingresan, pensamos que iban a dejar el auto más cerca, pero lo dejaron más retirado y se acercaron caminando, ella, bueno, con unas flores. Hay mucha gente que se ha arrimado justamente para verlos entrar y muchos que están haciendo la fila para ingresar a despedir a Rada. No para esta fila. Vamos a ver si nos podemos acercar. El presidente, que esta mañana, bueno, señalaba que era un artista, una persona que tenía mucha cercanía, decía, mucha capacidad de vincularse en una cena, en un almuerzo. Bueno, se expresó en varias ocasiones, dijo, bueno, por supuesto que uno lo miraba en el escenario y era gigante. Bueno, no va a hablar con la prensa, entra directamente por las escalinatas del Palacio para entrar al Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, seguramente esté saludando a la familia y esté dando su último adiós. Bueno, siendo las 3:32, bueno, ingresó el presidente de la República, reiteramos, acompañado de su esposa Laura Alonso Pérez para despedirse de Rada. Muy bien, Camila, muchas gracias. A ver si desde adentro sumamos alguna imagen más. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo a la vicepresidenta. ¿Qué decís? Músico que haya sido velado en el Salón de los Pasos Perdidos y no encontré. No, Mario Benedetti, García Vigil, claro, Gina pero Zorrilla. Sí, pero están muy no, conocidos y populares, pero me refiero a este tipo de músicos, porque el propio Citarrosa no fue velado en el Palacio. De tantas anécdotas, una de la época, de lo que planteaba Connie con respecto a cuando Rada estaba en los Hot Flowers, que ahí se hizo llamar Richie Silver, como era el frontman que imitaba a todos esos cantantes, y me dice, y en un momento me dejé de llamar Richie Silver. ¿Y por qué? Porque me vinieron a pedir un autógrafo y no sabía cómo se escribía. Que no sé si será verdad, pero que es muy gracioso, muy gracioso. Después hizo un disco. Resucitó, después lo resucitó, ¿no? Sí. Sí. Qué brutal. Bueno, ahí está entonces el presidente de la República, su mujer, con flores en mano, despidiéndose, ahí el abrazo cálido con Matías, con Lucila, el presidente. Es impresionante la estampa de Matías, ¿eh? Sí. Impactante. Sí, tal cual. ¿Viste? Muy parecida. Todo el porte. Y vos traías a colación el concepto de la trascendencia. No sé si fuiste, no sé si lo dijiste vos, Miguel, o quién fue. La construcción del después. Claro, eso es lo que viene ahora. Sí. Incluye a la familia. Yo creo que la familia, hay una conjunción de factores. Rada queda con un legado impresionante, intergeneracional, por lo tanto, y a su vez con una familia que hace arte y que va también a recrear de alguna manera su presencia. Todas son buenas noticias en una muy triste y Natalia Oreiro está ahí en el fondo, Sí. Moyo. Lucieta Polanski, obviamente. Sí.
que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco de amor, loco de amor, loco de amor. Es un día que tendría que sonar música nada más. Sí, totalmente. Totalmente. Yo le robé a su sol, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca compuse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, 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 loco de amor voy. Decidí sin que me pida ser esclavo de su vida y gastarme en mil poesías para hablarle de mi amor. Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí viniera por los besos que al amor quieren jurar. ¿Sabes una cosa? Aquella noche fue maravillosa. No había luna, no había estrellas, solo sus ojos iluminando todo mi ser. Entonces comprendí que mi alma nunca iba a estar sola, chico, siempre que ella estuviese aquí, apapachándome. Y así termino esta canción con decisión madura. Juro que nunca más la veré si sano mi locura. Loco de amor, 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 loco de amor. Y mira si yo te camelo, que me gustaría ser horquillita de tu pelo, toma que toma, te quiero. Toma que quiero, horquillita. Quiero compartir de verdad algunos mensajes que van llegando porque son cuentos lindísimos. Mira, buenas tardes, fui auxiliar de servicio del vacunatorio del LATU. Recuerdo cuando fue Rubén Rada al vacunatorio. Mis compañeras y yo estábamos afuera de los baños. Él se nos acercó y dijo que hacíamos un gran trabajo y nos agradeció a nosotras, unas simples limpiadoras que muchas veces pasamos desapercibidas. Un ser humano increíble, el pueblo está de luto siempre en nuestros corazones. Otro, mira, una noche estacioné el auto frente al cajero, en un cajero frente al golf. Salí muy apurada por la oscuridad, me siento y en la ventanilla aparece algo negro y enorme. No alcanzo a verle la cara, que me revolea en el vidrio mi tarjeta del banco. La tipa se le cae. Bajo la ventanilla y él baja la cabeza y me dice, tranquila, y entonando su tema me dice, yo soy el negro Rada. Después otro mensaje, hoy a la mañana cuando dejé a mi hija en la escuela, la recibieron con música de Rubén Rada. Eso es Rubén Rada, y claro. Y otro, mira, Victoria, disculpe, yo en el 2001 trabajaba en Tata de Tres Cruces. Fue la primera vez que lo vi en persona y me quedé asombrado de verlo ahí. Yo me imagino a la persona que debe haber quedado congelada, ¿viste? Cuando ves a alguien que es tu ídolo y quedó como frisado el tipo. Y dice, y él me mira y me dijo, sí, soy yo, el negro Rada. Y me saludó como que me conociera de toda la vida. Yo tenía 18 años y entonces, ¿cómo no lo vamos a querer tanto? Simplemente gracias, el Garrafita del Pinar. Entonces, son divinos. Esto pinta al ser humano, Sí, claro. ¿entendés?
Inconfundible, ¿no? Como No, la mejor es la del cajero. La del cajero. Diálogo enorme y negro, claro. Un crack, el tipo en todo. Bueno, Fernando, yo no sé, tengo un despiste. ¿Fuimos a la tanda nosotros? No. Ah, está. Es ahora, la tanda. Bánquenme en esta, ¿está? Bánquenme. ¿Buscás muebles? ¿Buscás